El día de hoy hablaremos de la pedagogía latinoamericana de Paulo Freire, pero antes hablaremos un poco de quién fue. Paulo Freire nació en Brasil el 19 de septiembre de 1921 y fallece el 2 de mayo de 1997. Fue uno de los más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y estudiantes. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación. Como consecuencia del golpe de Estado de 1964, debió abandonar su actividad calificada como subversiva y buscó refugio en Chile. Ahí escribe Pedagogía del oprimido. Fue profesor de la Universidad de Harvard y después de 16 años de exilio, en 1980 volvió a Brasil impartiendo docencia en la Universidad Estatal de Campinas y en la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo. En 1986 recibió el Premio Internacional de Paz y Educación de la UNESCO. El contexto en el que se inició Paulo Freire. Paulo Freire conoció desde niño la realidad del nordeste brasileño, en el que hasta hacía poco se vivía en esclavitud y que por aquellos tiempos las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginadas del proceso social, político y económico y sin participación alguna en las decisiones importantes para el país. Es ahí donde se introduce Paulo Freire, que intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de sus ataduras, única posibilidad de cambio para la sociedad. El pensamiento de Paulo Freire. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento y el mundo de la conciencia. Porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común. Paulo Freire realiza una fuerte crítica al sistema educativo. Para ello, habla de la deshumanización y de lo que él denomina como pedagogía bancaria. ¿Qué es la deshumanización según Freire? Freire plantea que esta es la consecuencia o el resultado de la opresión. El hombre, tanto como opresor como oprimido, están atrapados en un círculo sin fin, el cual el oprimido busca lograr ser opresor y entramos en el bucle en el que todos somos oprimidos por alguien y todos somos opresores de alguien. Paulo Freire plantea que la solución a dicha problemática es transformar al hombre, educar a un hombre nuevo que no se rija bajo la regla del opresor y oprimido, es decir, humanizar a través de la educación para poder ser hombres libres. ¿Y qué es la pedagogía bancaria? Es otra consecuencia de la deshumanización y un instrumento de opresión, por lo que se ve al estudiante como un banco en el cual se depositan saberes para llenar cabezas vacías, donde la única función del estudiante es memorizar, mecanizar y archivar saberes, y los docentes son quienes depositan estos saberes. Todo esto representa lo que Freire deseaba cambiar. La educación problematizadora o liberadora es un sistema educativo propuesto por Paulo Freire. Este modelo educativo representa la antítesis a lo que Freire llama educación bancaria. En contraste con la educación bancaria, él propuso que la educación debe basarse en un constante diálogo entre el estudiante y el facilitador, como llama Freire al profesor, y lo denominó educación liberadora o problematizadora. Del mismo modo, sugiere que el estudiante debe buscar por sí mismo los conocimientos, en lugar de limitarse al que el facilitador le provea guías de estudio, materiales o cualquier tipo de información. De esta forma, el estudiante se convierte en un autómata generador de sus propios conceptos y conocimientos. Sin embargo, esto no implica que el docente pierda su rol en la educación de los individuos. Significa que el docente, en lugar de ser el único que enseña, está dispuesto a enseñar y ser enseñado, creándose así un constante diálogo entre el docente y el estudiante. La propuesta de Freire es la educación problematizadora que niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da asistencia a una comunicación de ida y vuelta y elimina la contradicción entre educadores y educandos.
Ambos, educador y educandos, se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. Con la educación problematizadora se apunta claramente hacia la liberación y la independencia, porque destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose. Dialógica. La educación dialógica consiste en el total reconocimiento de la práctica educativa y la necesidad que tiene la educación de salir del sistema educativo, en la que se encontraba en algunos años atrás, donde solo era copiar y aprender lo que el educador quería. Esta busca que el niño sea más creativo y construya su propio conocimiento. Este aprendizaje en el contexto escolar se da por carácter dialógico, que es la interacción del niño con su docente, con facilitadores y el contexto donde se desarrolló. El método. El método, según Freire, es fundamentalmente de cultura popular, que a su vez se traduce en una política popular. Con esto, él nos quiere decir que no hay cultura sin pueblo, ni pueblo sin cultura. Por este motivo, su labor es principalmente concientizar a politizar. Freire no confunde el plano político con lo pedagógico, por lo que dice que estos no deben absorberse ni contraponerse el uno con el otro. Esto es lo que hacen distinguir su unidad bajo un argumento del hombre, que debe hacer historia y buscar reencontrarse. Este es el movimiento en el que se busca ser libre, es decir, la educación es práctica de libertad, que ésta debe ser ajustada a las necesidades del pueblo. De esta manera, la metodología está determinada por un contexto de lucha en el que se ubica la práctica educativa. En el marco hace referencia a lo histórico, que éste no puede ser regido ni universalmente, sino que tiene que ser construido por los hombres en calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su propia realidad. Freire, con su movilidad y capacidad de inclusión por ser una pedagogía basada en la práctica, está sometida al constante cambio, y esto ayuda al proceso educativo como un acto político y como un acto de conocimiento, que estos es la capacidad creativa y transformadora del hombre, además de su capacidad de asombro que cualquier persona tiene sin importar la posición que ocupe. Esta es la estructura social, la naturaleza social del conocimiento. Freire además decía que estamos en una constante evolución dinámica y reformulación, donde el hombre es un ser inacabado y por ser inacabado es el centro y el motor de la pedagogía, y es obvio que este método tendrá que seguir su ritmo de dinamicidad y el desarrollo en constante reformulación de conocimiento. La alfabetización como camino de liberación. Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación, el aprendizaje y la profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos, que solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente su proceso dialéctico de su historia, ser persona en la historia. El sujeto paulatinamente aprende a ser autor de su propia historia, entonces es capaz de escribir su propia vida, consciente de su existencia y de que es protagonista de su propia historia. Este proceso de alfabetización tiene 5 fases. Es necesario seguir el método activo, dialogal y crítico. Primera fase: levantamiento del universo vocabulario. Son las palabras habladas en el medio cultural del alfabetizando. Segunda fase: elección de las palabras seleccionadas, es decir, las palabras mencionadas en el universo del vocabulario. Tercera fase: creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar, es decir, las palabras utilizadas reciben el nombre de generadoras, ya que a través de la combinación de sus elementos básicos proporcionan la formación de otras. A partir de esas palabras se configuran las situaciones existenciales. Cuarta fase: elaboración de guías flexibles que auxilien a los coordinadores de debates en su trabajo.
Y la quinta y última fase es la descomposición de las familias fonéticas. Para Freire, alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino decir su palabra.